Tienen que admitir que esta iglesia está muy ocupada y ha estado ocupado desde enero, de que no hemos parado. Qué gusto es verles en esta tarde a todos ustedes. Bienvenidos a esta hermosa iglesia, El Río Internacional. Por quienes no tengo el gusto de conocer, yo me llamo Joe y yo formo parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia. Les estamos hablando acerca del credo apostólico. Ahora, vimos hace 8 días algo súper pesado con la profeta, ¿sí o no? Algo súper pesado, pero muy bueno. Pero a mí me tocó la parte bonita de que yo les voy a estar hablando acerca de el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Hay una profunda realidad acerca del Espíritu Santo que yo les quiero enseñar el día de hoy. El título de mi prédica es bien simple, por los que toman notas, es Espíritu Santo. No necesitas más. Espíritu Santo. Les tengo una palabra aquí que yo creo que ha sido un misterio para muchos de nosotros. A lo mejor para mí fue un misterio hace tiempo, pero está en Juan 16. Les quiero guiar en esto, y en esta iglesia honramos la palabra. Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Aquí está en el versículo, empezando el versículo 5, dice: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les ha dicho. En realidad es que mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Wow, está diciendo convencerá a todo el mundo. Pues el mundo les convencerá del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Wow. Voy a repetir esa última parte porque necesitamos hacer, yo siento que necesitamos hacer una introspección, una meditación de las personas quienes conocemos, las personas quienes a lo mejor no conocen de Cristo, o aún nosotros mismos. Hay que leer esto con una lente diciendo: oye, hay necesidad, alguien tiene necesidad, y puede ser yo, puede ser tú, puede ser uno mismo, pero piensa en la gente que te rodea. Lean esto de nuevo. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Imagínense que lo que está generalizando aquí es que realmente todo el pecado que tú ves, toda la maldad que tú ves, toda la injusticia que tú ves, toda discordia, división, todas estas cosas que nosotros llegamos a ver cada día, consiste en una cosa: que el mundo se niega a creer en Jesús. Y para el cristiano se niega a creer en las realidades y verdades acerca de Jesucristo para darle suficiente temor para actuar de una manera recta. ¿Tiene sentido? En eso se consiste el pecado. ¿En qué capacidad crees en Jesucristo? Pero ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo en esto? Yo lo acabo de leer, pero mira, antes de orar, y yo solo les quiero dar otro versículo más, que está en Romanos 8:15. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al mundo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos ¿qué? Abba, Padre. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias que nos das la oportunidad de reunirnos, de exaltarte, Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por descender con nosotros, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos la realidad de Cristo, que Él sí murió por nuestros pecados y Él regresará por nosotros. Gracias, Espíritu, como tú lo has dicho en Joel 2 y en Hechos 2, que se derrame el Espíritu Santo, que sean tus palabras, no mis palabras, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo hasta ahora. Yo he podido sentir la presencia de Dios, he podido ser muy cautivado por el Espíritu Santo, pero antes no era así. Antes a mí me cadecía una experiencia con el Espíritu Santo, me cadecía eso, y de hecho yo creo que hay alguien reprenda ese auto en el nombre
alguien saque. Hermanito, ya te vi. Voy a pedir discernimientos. Nah. Pero antes no era así. Hay un ejemplo, yo creo que muy claro, que como que para algunos quienes han experimentado el Espíritu Santo, ¿va? Y esto es mi favorito ejemplo de todo esto. ¿Cuántos de aquí, antes de que supieran que era verdad, les habían dicho que Jesús, que Dios les amaba? Antes de que supieran que era verdad, sabían la verdad. ¿Tiene sentido? De que un día, aunque sabían la verdad, llegó la realidad de que de verdad Dios te ama, de verdad Jesús te amó, de verdad Jesucristo existió en algún punto y se sacrificó por tus pecados, y que de la nada, ¿cuántos aquí tuvieron esa experiencia de decir, yo sabía que Dios me amaba, pero no lo sabía realmente? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Gloria a Dios. Que un día solo te cayó el 20 de que de verdad el Dios creador te amó a ti, te creó a ti desde la entraña de tu madre. Pues Él estuvo presente y Él estuvo viéndote y Él te estaba llamando por nombre desde antes de la creación del mundo. Él te eligió. Esto está en la palabra de Dios, y un día solo cae el 20. Yo creo, amados míos, que eso es el Espíritu Santo. Me recuerda mucho cuando yo era chavitz. Me recuerda cuando yo era un pequeño así, antes que de 2 años ya estaba así, ¿no? Grande. Pero me acuerdo que ¿cuántos así tuvieron padres que dicen en la casa? Nada más te ven así, enfurecidos con silencio. Vas a ver cuando llegues a la casa, ¿verdad? O sea, ¿cuántos tuvieron así? ¿O soy el único apóstol? Si estás viendo, ¿verdad? Pero de verdad que todos tuvimos una verdad que nos decían nuestros padres: si tú haces esto te va a pasar. Y realmente, aunque yo sabía la verdad de lo que iba a pasar, de todas formas yo hice lo que era incorrecto, y hasta ese momento llegó la realidad de que iba a ser disciplinado, de que me iba a ir mal. ¿Alguna vez les ha pasado de que les cacharon? Híjole, les voy a externar mis pecados aquí. Deme gracia. Mira, ¿cuántos han tenido esa experiencia de que dices, no, ahora sí la regué, de que sabías que era lo correcto, pero de todas formas no lo hiciste, y que de alguna forma entre Dios te cachó, alguien más te cachó, que tuviste que ser responsable, que tuviste que ser contable de tus errores, que tuviste que externarlo a alguien más que no querías hacerlo, que sentiste vergüenza? ¿Cuántos han sentido vergüenza por algunas cosas de su pasado? Eso es la realidad de hacer algo. Tenías la verdad, pero de todas maneras lo hiciste y ahora tienes vergüenza. ¿Estamos aquí? Todavía me recuerda así. Pero la verdad es que yo siento que, siendo hijo de pastor, teniendo el privilegio de estar en una muy excelente familia con el apóstol y con la profeta y con excelentes hermanos, la verdad es que yo siempre sabía que era la verdad. Y yo creo que todos aquí tienen algo similar, que casi todos aquí saben que es lo correcto, casi todos. Y casi todos aquí, quienes erraron en algún punto, sabían que era lo correcto, y de todas maneras siguieron con su camino, ¿verdad? Siguieron haciendo lo que ustedes creían que era mejor. A pesar de todo eso, yo siempre sabía la verdad, siempre sabía de la palabra, siempre sabía de lo que era mejor. Pero me faltaba una cosa: entender que hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Y entender que a veces la verdad tiene que ser una realidad en mi corazón. Y lo que hace que eso sea posible es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente te convence realmente de la verdad, donde ya no puedes no verlo, donde ya no puedes dejar de creer. Y durante los años, cada año, incluyendo el Espíritu Santo me sigue ayudando con la verdad, me sigue ayudando para entender que Cristo es Rey, para entender que todo esto es real, que Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, que mis pecados son perdonados. Yo necesito al Espíritu Santo cada día. Tú necesitas al Espíritu Santo cada día. Si no lo tienes,
te vas a perder. Porque solo el Espíritu Santo, esto yo lo creo, esto es opinión, solo el Espíritu Santo te puede convencer de una verdad. Porque todos poseen un poco de la verdad. Pero solo el Espíritu Santo te puede convencer, te puede dar algo fuera de lo normal, te puede hablar no solo a tu alma, sino hablar a tu espíritu. No solo a tu espíritu, sino hablar hasta a tu anatomía, que te habla en toda forma, en cada capacidad, solo el Espíritu Santo. Por eso, el diablo no le puede hacer nada contra el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede hacer lo que el Espíritu Santo hace. De hecho, hacer transgresión contra el Espíritu Santo es lo único que no tiene perdón. Y ahora no les voy a dar ideas de cómo hacerlo, ¿verdad? Les voy a ir, toda la vida tenía el temor de que, y si blasfemé contra el Espíritu Santo, si lo rechacé de tal forma que ahora ya no tengo salvación y creo que tengo salvación. Hay cosas así, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se mengua para estar con nosotros, convencernos de la verdad y purificarnos de los pecados. Hay mucho misterio aquí. Les tengo una pregunta. ¿Qué verdad posees que todavía te cuesta creer realmente? Piénsalo, lo voy a repetir. ¿Qué verdad posees? ¿Qué es algo que sabes que es verdad, que todavía te cuesta creer realmente? Tú pensarías, ay, yo quería que este prédica fuera de ánimo, ¿va? Pero tú pensarías que ya teniendo la verdad, tú teniendo la verdad, que te comportarías diferente, ¿no? ¿Creerías que sabiendo la verdad, tu comportamiento sería diferente? ¿Creerías que si tú posees la verdad y otras personas poseen la verdad, que habría menos conflictos, que habría menos transgresiones entre sí? ¿Tú creerías que la verdad tendría el poder de hacer a todo tu alrededor y las cosas de tu vida? ¿Tú creerías que eso te haría libre? Pero ¿cuántos aquí es libre del pecado de hacer algo aunque sabían que no debieron de haberlo hecho? Sabían la verdad, pero no les transformó. Sabían la verdad, pero no hizo que ustedes fueran libres. Sabían la verdad, pero seguían el camino del mal, sabiendo que estaban haciendo el mal. Pensarías que la verdad te hubiera hecho libre, pero hasta el día de hoy quizá estás y sigues atado, sigues atada con otra cosa. ¿Sabes lo que te hace falta? Lo que me hace falta a todos. Nos falta convicción del Espíritu Santo. Porque todo pecado es de una cosa: el no creer en Jesucristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú no puedes creer en Jesús, amado, sin el Espíritu Santo. Él es quien nos convence de la verdad. Porque sabes que el resto del mundo ha escuchado que Jesús es rey, pero la mayoría del mundo rechaza que Jesús es rey. Casi todo el mundo ha rechazado a Jesucristo y ellos ahora tienen la verdad, pero de todas formas lo rechazan. Entonces, amados, realmente aún sabiendo la verdad, ¿haces lo correcto? Aún sabiendo la verdad, ¿hiciste lo correcto? ¿Sabías que no tendrías que enojarte así? ¿Te enojaste? ¿Sabías que no tenías que hablar a espaldas de otros? ¿Lo hiciste? ¿Sabías que tú tenías el poder y la capacidad de restaurar tu familia con una disculpa? ¿Lo hiciste? ¿Sabías que tú tenías una oportunidad singular y única para evangelizar acerca de Cristo y hablar acerca de Cristo y su poder restaurador? ¿Te dio vergüenza y no lo hiciste? Amados, todo lo que yo estoy diciendo es la lucha que yo creo que todos tenemos. Pero lo hiciste sabiendo que era lo correcto. ¿Lo hiciste? Por eso necesitamos, amados, necesitamos el Espíritu Santo. Porque sabes que nadie hace algo en este lugar fuera de una convicción fuerte. ¿Me doy a entender? De que cuando realmente hay alguien que tiene una convicción fuerte, no lo mueves.
Puede llegar las tentaciones, pueden llegar muchas cosas, pero con el estar convencido con el Espíritu Santo, ahí el diablo no te puede derrotar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo pone todas las cosas que el diablo no puede hacer. Por ejemplo, el diablo te habla a tu alma y te tienta con el cuerpo, pero el Espíritu Santo te revivifica. Y de hecho no hay avivamiento en tu vida o en la vida de otra persona sin el Espíritu Santo. Él es el poder divino de Dios que Dios te está entregando para que vivas en un poder divino de Dios para vencer. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque yo soy el único rostro, la única comunicación con Dios, pero yo me iré a dormir, yo me iré a evangelizar acá, yo te voy a enviar y no me vas a ver y ya no vas a ver una representación de Dios en la tierra. Él estaba diciendo, yo les voy a pasar el abogado y es mejor que eso pase. Entonces todos nosotros tenemos en perpetuidad, quienes creemos en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y podemos tener el poder para vencer, no nuestro poder, pero el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él quiere que venzcas, Él quiere que creas, Él quiere que tengas fe, Él quiere que tú te muevas en la trayectoria que Dios ha decidido para tu vida. Y eso es una cosa, Jesús dijo, cosas mayores que estas harán ustedes, pero cosas mayores que estas no harían si Jesús estuviera presente. Cosas mayores ellos harían porque Jesús regresa al Padre y dio al Espíritu Santo. Hechos 2, Joel 2 pasó, se derramó el Espíritu Santo sobre naciones y hasta el día de hoy seguimos creyendo esto. Pero para que me crean, yo les quiero regresar al texto que está en Juan 16. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Les voy a pasar a Hebreos 10. Versículo 11 dice, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Estaba hablando del proceso anterior. ¿Y sabes qué? Hay varios de ustedes y hay varios de nosotros quienes todavía estamos bajo un antiguo pacto de corazón, que estamos intentando entregar sacrificio tras sacrificio a Dios, intentando ver dónde nos encontramos dignos, y no es así. ¿Se da a entender? Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido ¿para qué? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que este es el ascenso de Cristo. Esto es la lógica aquí. El lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos, nosotros. Y mira este hermoso texto. Y el Espíritu Santo también da testimonio que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Está hablando de la convicción de la verdad en su corazón, y las escribiré en su mente. Y después dice, está diciendo, hay muy pocos textos donde tú vas a ver que el Espíritu Santo dice algo en específico. ¿Se dan cuenta? Los que han leído aquí y han estado en Logos se van a dar cuenta que el Espíritu Santo casi no hay una mención de lo que dice, pero aquí está hablando de que el Espíritu Santo dijo esto. Dice, pues dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. A eso se refería Jesús. Es mejor que yo me vaya, pues tienes un abogado constante en tu ser. Si tú crees en Jesucristo, tú tienes un abogado tú. Es tu abogado. No es el abogado de Satanás para condenarte. ¿Me doy a entender? Dios necesitaba la puerta para santificarte para siempre, justificarte para siempre, y eso es Jesucristo. Por eso digo, si no tienes a Jesucristo, si no crees en Jesús y no tienes la convicción acerca de Jesús, vas a vivir en pecado. Vas a vivir debilitado en tu espíritu, vas a vivir debilitado en tu propósito, debilitado, porque la verdad es que el Espíritu Santo te tiene que guiar. De hecho, no hay de otra.
Por eso hay muchos. Ay. Ay. No sé si quiero decirlo. Yo espero, mira, hay algunas iglesias quienes creen menos en el Espíritu Santo que la iglesia católica, vaya. De verdad que no creen que Él se está moviendo, no creen que Él ha dado poder o capacidad de pedir por oración y sanidad. ¿Cuántos han estado aquí en el clínica de sanidad? Yo he visto cosas. Estaba pidiendo por sanidad y empezaron a manifestarse. Y yo decía, ay Dios, en el nombre de Jesús casi saco mi rosario, ¿no es cierto? Agua bendita. Pero he visto cosas, ¿no? Hay iglesias, que Dios me ayude con esto. A mí no me gusta hablar así, pero creo que es importante, justo porque estamos hablando del Espíritu Santo. Hay ciertas iglesias quienes por elección, siento que es por elección, y yo les doy el beneficio de la duda que es por elección, que por elección ellos ponen un asiento trasero al Espíritu Santo, que dicen, no, ya no se puede hacer lo que antes se hacía. No, el Espíritu Santo pues nos comunica, pero más allá de eso no hay más. Pero necesitamos tanto el Espíritu Santo para llegar a los planes que Dios tenía. De hecho, el Espíritu Santo siempre ha estado involucrado en el gran plan de Dios, en avivamiento, en la iglesia creciendo, en tu vida, en tu familia. Solo el Espíritu Santo, Él es la forma que Dios lo cumple. Es la forma que lo cumple. Y amados, venir a la iglesia, mira, si de algo sirve venir a la iglesia es solo para entender. Mira, yo sé que ustedes se van a olvidar de esta prédica después de 2 días. Hasta yo me voy a olvidar, pues, nadie se va a acordar. No realmente, no a menos que cada domingo nosotros, y yo me incluyo, todos nosotros, desde el domingo decimos, ok, mira, hagan esta tarea. Lo que me vaya a decir el pastor, el apóstol, como sea, esta semana yo quiero cumplir solo eso. No sé qué más, no sé qué todos los detalles de lo que dijo, pero yo quiero cumplir. Si de algo sirve la iglesia es para tener una guía semanal de qué hacer. Después tenemos nuestros manantiales, gloria a Dios. Tenemos nuestras clínicas de sanidad, de profecía y de liberación. Tenemos casa de oración, tenemos Canvas, tenemos todo. No hay momento que esta iglesia no esté buscando mejorar el corazón del pueblo, pero necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Amado, amada, a ti te toca usar el poder de Dios que Él te ha dado, el Espíritu Santo, para alcanzar a tu familia. Si estás aquí por una sola cosa, entiende que es para esto. Entiende que es para que te hagas responsable. Entiende que es para que tú entiendas que en efecto está el Espíritu Santo en tu vida y de alguna forma tienes que usar este gran regalo de Dios para alcanzar a las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para convencer de la verdad y de quitar los pecados. Es el Espíritu Santo el que tiene el deseo de decir, yo me olvidaré de tus transgresiones. ¿Y a quién conoces que tú dices, este cuate necesita que Dios se olvide de sus transgresiones? Le va de feria. No sé si eso es una mala expresión. Le va mal. Hay personas quienes de verdad necesitan ese borrado de cuenta. ¿Cómo se dice en México? Ese mero. De eso hablaba yo. Era una prueba. Hay gente que necesita eso. Pero les quiero decir algo. Aunque tú digas la verdad, aunque lo hables vez tras vez, aunque tú digas esto no es correcto, esto no deberías de hacer, esto, aquello, si tú no estás actuando con el Espíritu Santo, no va a servir de mucho. No hay verdad que libera sin el Espíritu Santo. Sé que eso no es lo que dice necesariamente, estrictamente esa frase de la palabra de Dios que dice, la verdad te hará ¿qué? Libre. La verdad te hará libre. Pero ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y solo hay uno que convence al mundo de esa verdad y es el Espíritu Santo. No hay verdad que hace libre sin el Espíritu Santo y te toca a ti usarlo.
Te toca a ti decir, oye, ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué son las formas que yo voy a manifestar la verdad del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a mostrar paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, amor, dominio propio? ¿Cómo voy a mostrar esto a mis familiares? ¿Cómo voy a mostrar esto a mi escuela? ¿Cómo voy a mostrar esto a mi iglesia, a mis discípulos? Tenemos que pensar así. Porque ¿sabes qué? El día que tú creíste en Jesucristo, tú tuviste un pacto eterno con Dios mismo, y la forma de este pacto es el Espíritu Santo. Por los que no entienden nada de lo que estoy diciendo, lo voy a simplificar. Dios es un Dios 3 en 1. ¿Va? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres tienen el valor de ser uno. ¿Va? Aunque son diferentes, son uno. El Espíritu Santo es como, es Dios 100% en tu espíritu, en el templo que eres tú, es Él. Si realmente, sí, de verdad, es lo que tienes. Pero si de verdad, a esto voy, que tenía mucha razón, que en lo que consiste, Jesucristo lo dijo, en lo que consiste el pecado es no creer en Jesús, es muy cierto. Porque si creyéramos en Jesús, creyéramos a quien Él nos envió, de hecho. ¿Se dan cuenta que Jesús estaba debatiendo todo el tiempo con los religiosos diciendo, ¿creerías en mí si creyeras en quien me envió? ¿Cuántos han leído ese clase de pasaje de Jesús en las letras rojas? ¿Se dan cuenta que Jesús envió al Espíritu Santo? Tenemos que creer, tenemos que vivir, tenemos que actuar, tenemos que empoderarnos con el Espíritu Santo para alcanzar este mundo que está necesitado del Espíritu Santo. No digo que está en nuestro control qué es lo que Él vaya a hacer o no vaya a hacer, pero sí está en tu control salirte de comodidad. Sí está en tu control decir, hey, mis sacrificios nunca iban a ser suficientes. Y qué bueno, porque ¿sabes qué? Vas a conocer a gente que tú consideras peor que tú mismo. Qué bueno, porque tú vas a conocer a gente que necesita mucho más gracia que tú en tu pensar. El Espíritu Santo necesita que nosotros, bueno, no sé si Él lo necesita, pero yo sé que se necesita una voz, y tú eres esa voz, y el Espíritu Santo hará el resto. Hay algunas aplicaciones que les quiero dar. Mira, uno es, reconoce la verdad. Amados, yo me incluyo aquí, estamos en el mismo barco aquí, ¿va? Hay verdades que yo sé que no sigo. Hay verdades que me cuestan vivir. Hay verdades que no son realidad en mi corazón y por eso hago una transgresión contra Dios. Creo que soy el único aquí, ¿va? Creo que soy el único que... ¿No? ¿También? Hay verdad que no es realidad en mi corazón. No, por alguna razón no ha entrado esa convicción del Espíritu Santo porque yo no le he buscado lo suficiente. Estoy siendo vulnerable con ustedes porque yo siento que si yo les hablo de esta forma van a entender que, ¿sabes qué? La verdad es que yo necesito buscar al Espíritu Santo. Yo necesito esa convicción. Yo necesito buscar a Jesucristo porque el Espíritu Santo siempre va a apoyar al que busca a Jesús. Siempre va a apoyar el testimonio de Jesucristo. Siempre va a apoyarlo. ¿Para qué? Para la libertad de tus pecados. Porque si no, vas a transgredir una y otra vez. Yo voy a transgredir una y otra vez. Necesitamos el Espíritu Santo. Por algo, el Espíritu Santo es la forma que Dios tiene gracia sobre tu vida. ¿Tiene sentido? De que antes del Espíritu Santo no había justificación para tu vida. No había forma que tú hubieras podido tener un contacto real con Dios. Eran pocos en miles de años quienes podían hacer eso, pero después Jesús dio su vida por nosotros y después rasgó el velo y para colmo pensarías que eso fue suficiente. No, Él dijo, ahora mi esencia, mi poder va a acompañarte el resto de tus días para que nunca te separes de mí. Es el Espíritu Santo, amado, para que nunca te separes de mí, para que seamos uno. Y de hecho, si ustedes dicen, no, es que eso suena muy romántico, yo no creo que Dios está haciendo todo eso, yo sentiría algo diferente. Jesús lo oró en Juan 17.
Que Él dijo, yo deseo que ellos estén conmigo donde yo estoy, que sean uno como tú y yo somos uno, y que ellos sean uno conmigo, Padre. Wow. Solo hay una forma de hacer esto. ¿Por qué Jesús estaba unido al Padre cuando Él estaba en esta tierra? Porque Él tenía el Espíritu Santo. Jesús se guiaba con el Espíritu Santo y así Él estaba unido al Padre. Cuando Él dijo, yo no hago nada que no vea yo primero el Padre hacer. ¿Por qué decía esas cosas? Estaba unido al Espíritu Santo. Y por eso Él dijo, yo me voy allá para que yo les mande el Espíritu Santo, porque hasta ahora el Espíritu Santo solo está conmigo. Es lo que estaba dando a entender. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, y por eso Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes que estas. Qué fuerte es lo que... Pero reconoce la verdad. Reconoce que hay una forma mejor de hacer las cosas. Reconoce que hay una mejor manera de responder. Reconoce que hay mejores amistades que puedes construir. Reconoce que hay tiempo que tú deberías de separar para Dios. Reconoce la verdad, reconoce que el camino y el paso para que tú te restaures con Dios ya la sabes. No quiero que alcen su mano, pero ¿cuántos aquí han sentido una sequía en su corazón? ¿Cuántos aquí han sentido que están lejos de Dios? ¿Sabes por qué sientes eso? Yo no sé quién eres, pero ¿sabes por qué sientes eso? Sientes eso porque no hay pecado que no te haga indigno ante Dios. Tú sientes eso porque hay un pecado que no has vencido. Sientes eso porque te falta convicción. Lo digo por experiencia. Sientes esa sequía porque tú dices, no hay forma de vencer. ¿Sabes por qué dices algo así? Porque no crees. No crees en quien Jesús ha enviado. No crees que Él puede y Él tiene y Él es tu abogado que está abogando por ti diario, y que de hecho no hay sacrificio que te hubiera justificado. Solo Él va a justificarte delante de Dios, porque solo Él tiene la voz que va a alcanzar a Dios. Amén. Por algo sientes esa división. Sientes esa división porque deme gracia para decir esto de verdad. Voy a decir esto porque esto es fuerte, ¿va? Recuerden que los amo y lo digo porque los amo. Sienten esta división, esta ruptura con Dios, sienten esta sequía, sienten todas estas cosas negativas con Dios, sienten que cuando oran no son respondidos, sienten que cuando oran Dios no está escuchando, y de hecho ya te has idealizado algo en tu mente. La razón que pasa esto, hermano, o una de las razones que esto pasa es porque no eres un vencedor, eres un perdedor. Digo, nadie aquí es un perdedor, ¿va? O sea, estoy diciendo que cuando esto pasa es porque no has vencido, porque no has confiado, porque no has tenido fe, porque no has buscado al Espíritu Santo y entender y creer y decir, hey, ¿cómo puedo yo decir que es insuficiente el sacrificio de Jesús? ¿Cómo puedo yo decir que fue insuficiente la sangre derramada? Y ahora que yo tengo, ¿cómo puedo yo tener la audacia de dejar de creer que Dios restaura todas las cosas? ¿Cómo puedo yo creer que el justo no se cae 7 veces y que Él se levanta 7 veces más? El justo se levanta para vencer. Se cae, sí, pero se levanta para vencer. Amado, amada, Dios te hizo en su imagen y semejanza, y Dios es todo menos un perdedor. Jesucristo ha vencido hasta la muerte. Dios vence todas las cosas, y tú puedes vencer también a través del Espíritu Santo. Amén. Tú puedes. Es verdad. Es verdad. Reconoce la verdad. 2. Haz cada verdad que promueve el reino real en tu vida. Haz cada verdad que promueve el reino real en tu vida.
no te quedes con información. No te quedes con información. Quédate con acción de la verdad. Quédate con decir, hey, no basta que yo sepa que Dios quiere que sea paciente. No seas perdedor, hermano. Sé paciente. No, pues es que no basta creer en el dominio propio, saber qué es lo que debes de hacer. No seas perdedor. Ten dominio propio. ¿Tiene sentido? Porque la verdad y la realidad son separados, pero cuando están juntos y está la convicción del Espíritu Santo, hay virtud. Hay virtud. 3, y la más importante: busca fervientemente al Espíritu Santo. Búscalo fervientemente, porque ¿saben qué? El apóstol, yo, cualquier invitado, la gente que viene a los congresos, la gente que tú ves en YouTube, o sea, todos pueden decir algo, todos pueden hablar algo, pero ¿sabes lo que tú más necesitas? Una realidad pasiva de que el Espíritu Santo te está diciendo que es verdad y que es mentira diario, cada día, cada momento, cada instante. Dios no quiere que te desnutres porque no le estás buscando. De nada sirve lo que te estoy diciendo si no tienes convicción. Y si la única razón que no tendrías convicción es por la falta del Espíritu Santo. Tenemos que buscar fervientemente al Espíritu Santo, porque sabes que nadie va a tener todas las respuestas que quieres. Nadie lo va a tener. Por más que le busques, por más que preguntes, por más que tú lo escribas en una libreta, que le pongas a ChatGPT, que Dios te perdone, o sea, por más que tú tengas todo esto, no va a pasar. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Jesucristo mismo pudiera estar aquí en este escenario y estar predicando a ustedes, y aunque tocaría a la mayoría, habrían algunos de ustedes que seguirían sin creer. Habrían algunos de ustedes que seguirían preguntándose, vacilando. Habrían algunos de ustedes que dicen, yo no sé si realmente quiere decir que me saque un ojo o que me moche la mano. O sea, habrían algunos. ¿Tiene sentido? Aunque Él mismo estuviera aquí, quizá no te caería el 20, porque necesitas el Espíritu Santo. Yo me arrepiento tanto por no creer. Me arrepiento tanto porque el Espíritu Santo solo va a promover la fe, amado. Solo va a promover la fe. No hay un momento, instante que yo puedo pensar que el Espíritu Santo, su opción fuera que creyeras menos, que tuvieras menos confianza, que oraras por cosas menos dignas, que oraras por solo quiero que ores por resfriados y no por cáncer. No puedo imaginar que el Espíritu Santo promueva la incredulidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, yo lo necesito. ¿Cuántos aquí necesitan a este Espíritu de Dios? Busca fervientemente al Espíritu. Dios ha preparado el camino con Cristo, y el Espíritu Santo es lo que nos habilita a estar en comunión constante con Dios, pero de la mejor manera posible. De hecho, el Espíritu Santo, su función también fue darte una identidad cuando estás con Él. Hijo de Dios. Wow. Hijo de Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Sabes? Lo que un día hubiera sido una blasfemia, Jesucristo abrió el camino. Hubiera sido una blasfemia que tú dijeras, yo soy hijo de Dios. Querían tirarle piedras a Jesucristo por decir que Él era hijo de Dios. Pero Jesús nunca fue egoísta, nunca se retuvo, y Él dijo, yo también, a través del Padre, hijos adoptivos, a través del Espíritu Santo. Ahora todos podemos decir, somos hijos del Dios viviente. Amén. Tienes que empezar a vivir la verdad del reino en tu vida para que veas lo real que es el reino. Si tienes hambre de ver que Dios haga cosas nuevas, tienes que hacer cosas nuevas de la verdad que ya sabes. Hay muchos, yo creo que todos aquí tenemos una verdad que sabemos y no hemos actuado aún, porque tenemos pena, que tenemos temor, que tenemos incertidumbre. Hay una verdad que Dios te va a revelar en esta semana, en el nombre de Jesús. Yo espero.
Y cuando empiezas a ver la realidad del reino, solo lo vas a ver con acción, nada más. Solo hay una forma de que tú puedas ver la realidad del reino, es que vivas el reino en tu propia vida. Solo hay una forma. Entonces regreso a estos tres porque yo quiero que se les quede. Reconoce la verdad. Haz cada verdad que promueve el reino real en tu vida. Hazlo en acción. Actúa, no te quedes solo con información. ¿Qué te dice Dios? Tú me mostraste esta verdad porque me consideraste capaz de actuarlo. Hay una verdad que tienes porque Dios te consideraba capaz de actuarlo. ¿Entiendes? Y 3, busca fervientemente al Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que cree en el Espíritu Santo. Amén. Quiero que soñemos juntos. ¿Qué pasaría? Que nos cierren sus ojos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada persona aquí se moviera con el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo. Que fuéramos lo que fuimos diseñados a ser: acompañantes, ejecutadores, accionistas del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría cuando realmente creemos en el Espíritu Santo? Que no solo es una verdad, pero es una realidad, algo que hoy vivimos, algo que hoy experimentamos. ¿Qué pasaría si esta iglesia se moviera en el Espíritu Santo? Viviríamos los frutos, viviríamos la paz, viviríamos el dominio propio, el amor, la fe. Todas estas cosas lo viviríamos. Y el mundo, el resto del mundo vería con envidia y buscarían a Jesucristo el Rey. El Espíritu Santo es un obsequio. Es un obsequio de Dios. No le bastó a Abba Padre dar la vida de su Hijo Jesucristo. No le bastó, sino también dio el Espíritu Santo. Y hay muchos aquí quienes están cautivos. Hay muchos aquí quienes están cautivos con los mismos vicios, las mismas cosas. Es porque te falta el Espíritu Santo. Te falta que Él te convenzca, que Él te dé la verdad y la realidad, que Él te enseñe a Cristo de una forma que no lo has visto antes, que te enamores de Cristo como nunca te has enamorado, y para que empieces a vivir así. Cuando te enamoras de Jesucristo, nadie te va a detener. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa eso? Cuando nos enamoramos de Jesús con la verdad del Espíritu Santo, ¿por qué nada puede detenerte? Está igual. Jesús dijo, Marta, Marta, te preocupan muchas cosas, pero María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar. Cuando nos enamoramos de Jesús, cuando estamos en esta comunión de enamoramiento con Cristo, Jesús garantizó, Jesús dijo, Jesús fue quien dijo: hey, cuando esta persona elige lo mejor y está conmigo, nadie se lo va a quitar. El mundo, el diablo, el adversario, las contiendas, las pruebas, nadie le va a quitar esto a mí, porque esto es lo que defiendo. Yo no defiendo a los que están solo sirviendo y haciendo, y aunque Él no los condena, no es malo. Lo que Jesús sí defiende es el que escoge lo mejor. Y eso tiene que venir con el Espíritu Santo. En esta semana no puedes quedarte con la verdad, amado, amada. Esta semana no puedes hacerlo. Esta semana tienes que hacer realidad la verdad que sabes. Tienes que hacer real la verdad que Dios te ha enseñado. Tienes que hacerlo real y empezar a actuar diferente. Es la única forma. Es la única forma. ¿Saben el reto más grande que creo que he experimentado como cristiano? Si les soy muy honesto, es Gálatas 5, donde dice: los frutos del Espíritu Santo son paz. Solo empecemos ahí. ¿Quién tiene paz? Paciencia, amor, fe, mansedumbre, dominio propio, benignidad.
siempre me veo en ese espejo y veo si me hace falta un poco más del Espíritu Santo. Pero a pesar de todo eso, hay un texto que siempre me anima. Hay un texto que te confronta y hay un texto que te anima. Y la que me anima sobre todas las cosas, y de hecho cada vez que he dudado de mi salvación, que han sido unas cuantas veces, si les soy honesto, siempre hago esta prueba, siempre lo hago. Dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Aunque un versículo me confronta, yo siempre hago esta prueba. Digo: Dios, necesito saber si todavía estoy cerca. Necesito saber si todavía estás escuchando. Y hago la prueba y digo: Abba Padre, Abba Padre. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, no pudiera hacer esto. Abba Padre, háblame. Abba Padre, perdona estas transgresiones. Abba Padre. Y es validado. Jesús dijo: cuando oren así: Padre nuestro. Y el texto original: Abba Padre. Wow. Y por eso Jesús dio su vida. Fue por eso. Luchar con Dios es luchar con la verdad. Dios es la verdad. Luchemos un poco más. Ganemos. Veamos la verdad. Actuemos la verdad. Busquemos al Espíritu Santo. Hagamos una realidad las verdades que Dios nos ha dado. Y así creo que seremos bienaventurados. Para despedirme, solo quiero orar por ustedes. Señor Jesús, yo pido en tu nombre, Señor, enséñales a través del Espíritu Santo que eres Rey. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que ellos tengan una forma inexplicable de sentir y vivir con los frutos del Espíritu Santo, la verdad del Espíritu Santo y la realidad del Espíritu Santo en sus vidas. Que sean bendecidos y prosperados en todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos. Nos vemos en 8 días. Dios les bendiga mucho.